Post. Post. Putting our shit together. Poniendo nuestra mierda junta. Hola, Sí. buenas tardes, Almudena. Sigue rapeando. Sigue. Yo jamás haría eso. Te he visto muy entretenido en unas barras, en unas líneas que te estabas marcando. Eso, déjame bien en evidencia. No, pero en serio, para el público. Te acabo de explicar que es un ejercicio de dicción previo a las grabaciones que hago. Vale, que dice como... No lo voy a repetir. Si es lo que estás esperando, no lo voy a hacer. Bueno, pues nada, chicos, lo he intentado otro día. Me niego en rotundo. Buenas tardes. Pero buen intento. Son las 4:30 de la tarde de un sábado Las 3:30 en Canarias. y no hemos comido todavía. No será por mi culpa, también te lo digo. A ver, somos personas muy ocupadas y bueno, yo es que soy muy... yo soy muy de no comer, no homenajearme hasta que no he terminado mi trabajo. No sé si te pasa, pero a mí me gusta hacerlo. No, a así. mí esas cosas no me pasan. ¿No te pasa? Luego tengo hambre, como y ya está. Pues nada, o sea que te estoy reteniendo, ¿no? Contra mi voluntad. Entonces venga, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. ¿De qué hemos venido a hablar? De Tinder. Solo de Tinder. De Tinder... y de Tinder. Bueno, en fin. Yo hace mucho tiempo que no estoy en la app, entonces no tengo más que anécdotas interesantes, pero anécdotas. Soy todo oídos. ¿Ah, sí? ¿Empiezo yo? La verdad es que la primera dating app o aplicación de citas que probé no fue Tinder, fue Badoo. Por ahí en los tiempos de Mari Castaña. Y tenía pues 18 añitos recién cumplidos y Al límite, ¿eh? Creo bastante. que es la edad mínima con la que puedes utilizar estas aplicaciones. Y curiosamente, sí. Y bueno, básicamente la utilizaba porque era muy tímida en la vida real y no sabía conocer a gente, mucho menos hombres, y bueno, tíos, porque, en fin. Y pues me surgió Me gusta efecto. que hagas esa distinción. ¿Qué significa? Sí, siempre la hago con mis clases, con mis alumnos, y es que para mí, o en el castellano, un hombre y un chaval o un chico no es lo mismo, sobre todo en España. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una chica de 20 años dice, he quedado con un hombre, ¿qué te dice eso? Suena como a viejo máximo. ¿A que sí? Y sin embargo, si la chica de 20 años dice, sí, es que he quedado con un chico, Eso ya es menos sugar daddy. exactamente. Y esa es una distinción muy, muy española, sobre todo. Entonces, por eso siempre hago una distinción cuando doy mis clases, ¿no? Y para que pues la gente no vaya por ahí diciendo cosas como, es que yo vi a un hombre en el colegio. ¿Un hombre en el colegio? ¿De qué? Eso es un niño de 8 años. Lo primero de todo. En Latinoamérica esa distinción no existe tanto, no es tan fuerte. Por lo de varón, hembra, hombre o mujer. Vale. En España es más duro. Volviendo al tema y a mis dramas y a mis recuerdos, a mí me surgió mucho efecto porque lo que yo quería lo conseguí, que era conocer a tíos y ya está. Y eventualmente a mujeres también. O tías, debería decir, porque pues también mujeres suena Eso como... te iba a decir, porque... Suena grande, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ahora redirijo la pregunta hacia ti. ¿Cuál es tu relación con Tinder? Pues extraña, la verdad. ¿En Porque qué sentido? Yo empecé a utilizarlo, si no recuerdo mal, durante el confinamiento. Porque, ¿Por claro, primera vez? sí. Qué fuerte, qué tarde. Y creo que fue un poco por aburrimiento, por la misma razón por la que me instalé TikTok, por ejemplo. Claro. Yo siempre había hateado, yo soy de los que hateaba TikTok y al final acabé cayendo en ello. Empecé a probar este tipo de cosas, ¿no? Primero TikTok, luego Tinder, tal. Empezaste con TikTok antes de Tinder. Qué fuerte, ¿no? Porque Sí. cualquiera diría que te apremiaría primero la necesidad física de estar con alguien que la de reírte en Ya, casa. pues no es así. Vaya, no fue así. En esa época lo que yo hacía era algunas veces instalármelo, utilizarlo o creía que lo utilizaba al máximo. Como que no era constante, ¿sabes? Claro, siempre en este tipo de aplicaciones suele pasar. Yo, confieso, he estado en Tinder 6 veces. No me Guau, escondo. Yo no sé ni decir un número, la verdad, porque me lo he instalado y desinstalado varias veces. ¿Más de 6? 6 me parece poquísimo, ahora mismo, ¡Hala, en serio! totalmente. Ya me siento mejor. Vale. Gracias por utilizarme para... ¿Reafirmarme? Sí, de para una. para materializar tus inseguridades. Ah, Pero sí, de todas formas, yo creo que ahora mismo este tipo de plataformas, de aplicaciones, la están teniendo como
un boom, una expansión que antes no tenían. Hombre, a ver, porque antes este tipo de aplicaciones eran vistas para bichos raros. Quiero decir, esto estaba visto desde el plan de que si tenías que utilizar una aplicación de citas es porque eras un puto pringado que no sabía conocer a la gente en la vida real. Ya, pues creo que ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que no es necesariamente así, que es como otra manera más, ¿no?, de todas las que hay de conocer. Estamos de acuerdo en eso. Sí, porque desde mi punto de vista para mí siempre ha sido muy fácil utilizar estas apps. Incluso siempre me ha parecido muy abrumador la cantidad de gente que tenía o llegaba a tener en mis mensajes. Siempre que he parado ha sido por eso, porque como que ya había conocido a un par o tres personas que me interesaban y no necesitaba conocer más. Por eso me iba, desaparecía del mapa y luego ya volvía a estar en sequía, ¿no? Como hombre siempre vas a tener que, de alguna manera, ganarte esa confianza, ganarte esa afinidad, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Porque es para mí bastante intrusivo cuando tienes que, bueno, no tienes que, pero quieres hacerlo y no sabes cómo hacerlo sin quedar como stalker máximo. Como puto acosador, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, también te digo que esto, la manera en la que tú piensas, es creo que una minoría. Quiero decir, creo que no es demasiado común. Probablemente. Hace que me sienta inseguro algunas veces. ¿En serio? ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo, por ejemplo, quiero acercarme a alguien en un lugar, a lo mejor yo que sé, me lo invento, un sitio público, ya me veo como con esa incomodidad de decir, es que, tío, no tienes derecho a hacer esto. Y no solo no tienes derecho a hacer esto, sino que por mucho que tú quieras hacerlo, siempre voy a estar como preocupado por... ¿El qué dirán o el qué pensarán? No tanto por qué dirán, qué pensarán, sino no quiero que la situación sea violenta, no quiero que sea rara, no quiero que me cataloguen como algo que no soy, ¿sabes? Como digo, eres de los muy pocos que tienen esta manera de pensar, sobre todo cuando se trata de ligar o de conocer a gente a través de una aplicación en la que todo el proceso está totalmente automatizado y por ende la gente son objetos. Realmente no te da tiempo a pensar en que esto es una persona. Simplemente vas pa y quien caiga. Bueno, el caso que a donde quiero llegar con todo esto, a día de hoy está todo el ambiente como realmente enrarecido. Muy enrarecido y muy cargado, ¿eh? Por otra parte, sí, al final este tipo de aplicaciones acaban siendo una especie de catálogo. Hola, me llamo fulanito, me dedico a tal, hago esto, me gusta esto. ¿Te gusta, no te gusta? Izquierda, derecha, ¿te convence, no te convence? Tienes como 3 segundos para decidir si la persona te gusta o te convence para Exacto. charlar con ella. Es una especie de... Es una especie del mundo al revés. Porque si te convence físicamente o lo que sale escrito en el perfil de la persona, que la persona ha escogido muy cuidadosamente, si eso te convence, entonces querré conocerte. Y no al revés, te conozco primero y luego veo si me gustas, como se hace en la calle, ¿no? Yo creo que al final todo esto va a acabar degenerando en algo tipo Black Mirror. Y no sé si me gusta eso, no sé si estoy cómodo o contento con eso. ¿A qué te refieres? No sé si has visto uno de mis capítulos favoritos, que se llama Vuelvo enseguida, en castellano. Como que tratan de suplantar una persona con una especie de inteligencia artificial. Sí, vale. Y... No quiero hacer demasiado spoiler del capítulo, claro. Porque sabes que no es mi estilo. Y además porque es súper heavy, la verdad. Merece la pena verlo. Es totalmente ficticio porque es un robot, ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, estoy harto de explicar las cosas con censura. Lo que estoy intentando decir es que en el capítulo del que estoy hablando, que es uno de mis favoritos, al principio como que hay un accidente de coche, sobrevive la mujer y no el hombre. ¿Qué pasa? Que un tiempo después, una amiga suya, una de sus mejores amigas, de las más cercanas, le habla de una iniciativa que lo que hace es como aprovechar de alguna manera, entre muchas comillas, la presencia que él ha tenido en redes sociales, en general en internet, como para poder seguir mensajeándose con él utilizando una inteligencia artificial. Sí. Al final accede con el paso del tiempo porque se ve porque le echa mucho de menos. Se siente muy sola, sí. Que es como una especie de adicción, ¿no? En el sentido de exacto. Que pues, si hay ya mucha gente hoy en día que está como muy pegada al móvil, no conciben la vida sin el móvil, entonces es un poco lo mismo. Al final llega un momento en el que esta conciencia ficticia totalmente, basada en pues eso, los mensajes,
los tweets, post de esta persona. Post. Lo que hace es proponerle o decirle que hay una actualización en la que pues va a poder tener a esta persona. Claro, el programa en persona, en carne y, bueno, carne y hueso. Bueno, en una especie de carne sintética, supongo, ¿no? Sí. En carne, hueso y alambre. Exacto. Entonces, pues al principio le parece como muy macabro también, no sé qué, y al final accede. ¿Qué pasa cuando accede? Que los primeros días está súper contenta porque lo echaba mucho de menos, pero con el paso del tiempo se da cuenta de que no es lo mismo. Ese es quizá el mejor resumen. Entonces, yo creo que al final todas estas aplicaciones van a acabar degenerando en algo parecido a eso. ¿En qué sentido? ¿En el que la gente va a empezar a no sé, ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres? Quiero decir que no será suficiente para la gente y tendrán que empezar a, no sé. Quiero decir con esto que las relaciones interpersonales, si evolucionan en ese sentido, pueden acabar en algo así. El hecho de, digamos, consumir, porque ya no es conocer, ahora es consumir a una persona en un tiempo X cada vez más breve, sí, hace que la experiencia sea diferente, que todo cambie, ¿no? Pero en general las relaciones amorosas en este caso van a transformarse en ese sentido si continuamos yendo por ese camino de ahora convierto lo que antes era como una situación única, una experiencia relevante, en algo diario, en algo de consumo rápido. Mundano. Quiero decir que no es sostenible esto. ¿No te pasa que tienes amigos o conoces a gente o de oídas, gente que ha conseguido pareja, se ha casado y ha vivido toda la parafernalia de la historia de amor entera gracias a una aplicación como Tinder? Pero luego también está la gente que nos ha comido un colín. Pues en muchos casos no surte efecto, pero siempre conoces de alguien que, yo he conocido a esta persona, pues es que igual no lo utilizas bien, pues es que igual no está siendo lo suficientemente constante. Y es como para poder... déjame vivir, por favor. Efectivamente, déjame vivir. A estas alturas, mira, si yo volviese a Tinder, no quiero decir frío, pero frío. No supimos mantener las relaciones a distancia después. Entonces, ese es el problema. El problema de ser una aplicación tan rápida es que lo que pronto... ¿Cómo es la expresión? Lo que pronto empieza, pronto termina. Exactamente. Cuanto más rápido comienza una cosa, más rápido se va a terminar. Y creo que esa es la vorágine en la que mucha gente está atrapada en Tinder. Es muy fácil, sobre todo como una mujer, conocer a gente, una tras otra. Pero al mismo tiempo es súper fácil no volver a hablar con ellos nunca más en la vida. Y ahí es donde yo simplemente pues no puedo estar. Porque personalmente me gusta mantener a la gente conmigo. ¿Qué quieres que te diga? Soy una persona de círculo muy reducido. Y si conozco a alguien me gustaría mantener esa relación, ¿no? Lo más cercana y posible. Eso no es posible y no se me permite con este tipo de aplicaciones en las que una de las dos personas va a dar su brazo a torcer y va a estar cansada de seguir charlando. Porque ahora somos así de vagos. Cansa hablar. Cansa conocer a la gente. No merece la pena. Te da pereza. Y por esas no puedes conocer a nadie como para considerarla algo más serio. Es que no sé, yo por lo menos no entiendo cómo se puede dar una situación así, en la que en medio de todo ese mundo caótico, ¿no? De Tinder, aplicación, y cita por aquí, cita por allá, y cansancio, y un día te escribo y un día no, y ahora sí, ya tal, y te etiqueto, pero te sigo, pero no te menciono, pero no te subo. En medio de toda esa locura, ¿cómo puede salir algo próspero, duradero y genuino? No lo sé. Tendremos que oír las opiniones de la gente, ¿no crees? Lo veremos en el próximo capítulo. De momento me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿tienes algún match? ¿Quieres que te diga la verdad o lo que se supone que tengo que decir? Quiero que me digas la verdad. No. Entendido. En ese caso, supongo que nos veremos mañana más y mejor, pero no en Tinder. No, por favor, no. Pensaba que era como una señal de aquí cortamos, ¿vale? No. Aquí cortamos. No. La pausa dramática, pues ahí cortamos. Ya hemos hecho demasiadas. Tenemos hambre y sueño. Así que con vuestro permiso nos vamos a comer alguna cosa, a evitar el Tinder. Sí, por favor.
y a... Deslizar a la izquierda. De acuerdo. Tú no te despides nunca, ¿no? Todos los días la misma historia. Sed buenos, buenas, comed fruta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.